Hola, buenos días del PastoTuber. ¿Pierdes tu pasto? ¿Tienes impresión de que con el paso del tiempo hay menos hierba, hierbas de peor calidad? Aquí te voy a explicar brevemente por qué puede pasar eso. Para eso voy a empezar con dos ejemplos y después hablaremos por un lado de la vaca, por el otro lado de la hierba y de lo que es el pastoreo, el encuentro entre la vaca y la hierba. ¿Te parece? Pues venga. Qué bonito paisaje, ¿no? Si no fuese por los eucaliptos, pero bueno, eso es otra temática que veremos otro día. A lo que iba con este ejemplo. Hace unos años probamos en casa de un ganadero 17 variedades comerciales de mezclas pratenses, ¿no? 17 mezclas pensadas para ser de larga duración, de 4 o 5 años para arriba. Lo que hicimos es negociar con el productor y coger una parcela, y allí hicimos microparcelas de 500 metros cuadrados, ¿no? Pero sobre todo le dijimos, mira, tú pasas olímpicamente de las mezclas y tratas esta parcela pues como habitualmente lo haces con tu ganado, haces los turnos de pastoreo como lo veas, todo lo que harías habitualmente, ¿no? Y lo que hicimos es, el primer año de la implantación, en la primavera, hicimos una reunión con los ganaderas de nuestro grupo para que hiciesen una primera valoración de cómo eran esas mezclas, ¿no? Entonces pudieron ver las distintas mezclas que había y hacer una valoración, si les gustaba más, menos, precocidad, bueno, una serie de cosas, ¿no? Dejamos pasar el tiempo, el manejo del ganadero a su antojo, y a los 4 años volvimos a la parcela con el mismo grupo de gente para de nuevo hacer una valoración de cómo eran esas praderas, esas distintas mezclas al cabo de 4 años, ¿no? Y oh sorpresa, que las parcelas las volvimos a identificar, pero la realidad es que era francamente complicado ver dónde estaban las distintas mezclas. En algún sitio, bueno, una mezcla que venía con una hierba un poco distinta, un centeno, un tipo de trébol así un poco particular, pues podía haber algunas hierbas por ahí, pero la tónica general es que toda la parcela estaba muy uniforme. Conclusión, pues a lo mejor lo que teníamos allí es, al cabo de 5 años, el tipo de hierbas que corresponde al manejo del productor y no a las semillas sembradas inicialmente. En esta gráfica, que es del histórico químico francés Voisin, que estudió mucho el pastoreo en los años 60, vemos entre la primera columna y la última que podemos tener una cierta composición del pasto, ¿no? Entre hierbas buenas y hierbas más indeseables, digamos. Pero que simplemente cambiando el tipo de manejo que hacemos con nuestros animales, podemos llegar a cambiar la composición de este pasto, que es lo que nos pasaría en las columnas centrales, ¿no? La vaca tiene su comportamiento individual y colectivo, tiene sus costumbres y van a influir sobre el pasto. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos, ¿no? ¿A qué hora come una vaca? ¿Qué es lo que come primero? ¿Viene con hambre? ¿No viene con hambre? Aquí tenemos algunas de esas cosas que van a influir sobre el comportamiento posterior del pasto. También la vaca cuando entra va a desplazarse, ¿no? ¿Qué es lo que hace al entrar? ¿Se queda a la entrada? ¿Se va al fondo? ¿Empieza a viajar por todos lados? Eso también vaya a tener influencia, ¿no? El peso mismo de la vaca es una variable a tener en cuenta. Primero por genética, algunas razas son más pesadas que otras, y también por el tipo de selección que hicimos nosotros de cara a vacas más grandes o de cara a vacas más pequeñas y menos pesadas, ¿no?
La carga ganadera que tenemos en un momento dado también va a influir. Más vacas, menos vacas en el tiempo que tengamos. Es un elemento que va a influir sobre la cantidad de pasto que van a extraer de esta parcela donde las metemos, ¿no? Todos esos factores van a influir de dos maneras, ¿no? En primer lugar, sobre la compactación del suelo, ¿vale? La compactación va a afectar la vida microbiológica del suelo, es decir, su fertilidad, en definitiva. Y por otro lado, también va a afectar a el desarrollo radicular de las plantas que tengamos allí, ¿no? Por el otro lado, las vacas lo que van a hacer es seleccionar su comida. Entonces van a utilizar más o menos el pasto, gastar más unas plantas, menos otras, y eso va a modificar la composición de nuestro pasto. Quedaros entonces con la idea de que el rebaño va a afectar directamente sobre la composición y la productividad de nuestro pasto. Hay infinidades de pastos, ¿no?, en el mundo, e incluso en nuestra granja, en función del ecosistema, del microecosistema en el que nos movemos, también podemos tener diversidad en zonas de hierbas, ¿no? Eso se debe a que las hierbas aprovechan un nicho ecológico, en cada una su nicho en el agroecosistema, y se desarrollan preferentemente en este nicho ecológico, ¿no? Es importante tener mucha cantidad de hierba en un pasto, pero claro, ese mucho va a depender de qué tipo de plantas tenemos. Cada tipo de hierba tiene una capacidad productiva X, un potencial productivo X, y en función entonces del tipo de hierba que tenemos en nuestro pasto, vamos a tener un potencial más alto o más bajo de producción de materia seca, es decir, de producción de carne y de leche, ¿no? Pero también la productividad animal va a venir determinada por la calidad de este pasto. Una misma hierba en un estado fenológico de desarrollo anterior o posterior va a tener una composición distinta desde el punto de vista de su capacidad de alimento, ¿no? En el caso de las gramíneas vamos a considerar que, de momento, a partir del momento en que empezamos a ver las espigas, perdimos muchísima capacidad de alimentación para rumiantes, y que entonces esas hierbas deberíamos evitar llegar a ese estado para comerlas, ¿no? Bien, y ahora, después de ver la vaca y después de ver la hierba, nos queda el punto de encuentro, que es el pastoreo. El punto de encuentro entre vaca y hierba, que es lo que determina la productividad de nuestra parcela. El pasto es el resultado final de cómo es la hierba, por un lado, que comen nuestros animales, pero también de cómo influyen nuestros animales sobre esta hierba, de forma directa, porque la comen, y de forma indirecta porque pisan el terreno sobre el que se asientan. Entonces, si un pasto se degrada, si este pasto hay que resembrarlo cada X años, a lo mejor lo que tú te tienes que plantear es que tu manejo no es el correcto. La degradación del pasto no es un problema. Es un síntoma de otro problema, que es el mal manejo de nuestro agroecosistema. Manejamos de forma incorrecta nuestro agroecosistema. ¿Cómo reacciona? Degradándose la parcela. Si resembramos, no vamos a resolver nada y tendremos que seguir cada X tiempo resembrando. Ahora bien, puede ser una decisión a nivel económico, hay que mirarlo, a nivel de manejo, al nivel de gestión, cada granja pues quiere trabajar de una manera, hay que mirarlo lógicamente también a nivel ambiental, si interesa o no interesa. Pero digamos, la idea clave es que si tu pasto hay que renovarlo, hay que cambiarlo, es porque no lo manejas adecuadamente para que dure.
Si quieres que dure, no lo resiembres. Cambia tus técnicas de producción. Bueno, pues con eso ya llegamos al final de este vídeo. Quería recordaros 3 cosas importantes. 1. La hierba que hay en un pasto es la que va a determinar cuántos animales puede mantener este pasto, cuántos litros de leche pueden salir de este pasto, cuántos kilos de carne pueden salir de este pasto. Primera cuestión. Segunda cuestión, los animales que tenemos encima de este pasto y la manera de tratar a este pasto, qué es lo que le hacemos, va a tener una influencia directa sobre cómo evoluciona este pasto con el tiempo. En consecuencia, y es la tercera conclusión, el pasto y la productividad son consecuencias directas del manejo que hacemos. Si pierdes tu pasto, se debe a tu manejo. Recuerda, si tienes granja, si eres técnico o técnica, quieres asesoramiento o algún tipo de formación, un curso o charla, pues para eso estamos. No dudes en contactar.